Buenas tardes, grupo de Nuevo Testamento 2. Como es ya costumbre, ¿verdad? Iniciamos nuestra clase y vamos a iniciar con una oración al Espíritu Santo. Me van a permitir que les dé un poquito la espalda porque vamos a, yo me voy a dirigir hacia el altar, ¿sí? Ven, Espíritu Santo, ilumina los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que guiados por el mismo Espíritu sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, entonces, como les había comentado en la clase 9, hoy estamos iniciando nuestra clase 10, entonces hoy vamos a empezar a ver lo que son la carta 1 y 2 a los Corintios. Bueno, antes que nada, como hemos seguido nuestro texto, hacemos un breve recordatorio con 2 o 3 preguntas, algo muy sencillo, sobre lo que trató el tema anterior, que en este caso fue la carta a los romanos. Entonces iniciamos, dice, en nuestra página 83.2, inciso 1, nos tiene 2 preguntas en donde nos dice: ¿cuáles son los temas que aparecen en la carta a los romanos? Pues son muchos los temas que trata, pero vamos a mencionar algunos. Dice, el hombre se justifica por la fe, no por la ley. La justicia en Cristo es prenda de salvación. Por un hombre entró el pecado y por uno Cristo Jesús es liberado. Los bautizados en Cristo morimos y resucitamos con Él. Todos somos pecadores, por nuestras obras no alcanzaremos la salvación, sino solo por la misericordia de Dios. Bueno, estos son algunos de los temas que comentamos, aunque obviamente hubo un poquito más y de manera más extensa, ¿verdad? Pregunta 2. ¿Qué relación hay entre la fe y la exigencia de la vida nueva? Que la ley no libera al hombre de sus deseos carnales, pero por el Espíritu de Cristo somos liberados de lo humano y podemos servir a Dios con espíritu nuevo y libres de la esclavitud de la carne. Recuerdan que en toda la carta a los romanos, San Pablo hace como que una separación muy clara acerca de lo que es los pecados del alma, los pecados que atacan al hombre, demonio, mundo y carne, pero él hace hincapié en que la carne es la que más domina al hombre y obviamente esto nos aleja de Dios. Entonces dice, nosotros tenemos que estar en una lucha continua contra la carne. Bueno, entonces hoy vamos a retomar nuestras clases mirando qué temas va a tratar en las cartas primera y segunda a los Corintios. En la actividad 2.2 de la página 83 viene una pregunta al final en donde dice: ¿qué habría sucedido si Jesús no hubiera resucitado? Bueno, San Pablo nos dice, si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Entonces, pues podemos resumirlo en otras palabras como decir, pues no tendría sentido nuestra fe si Jesús no hubiese resucitado. ¿Y por qué? Pues porque dice, primero él prometió resucitar al tercer día y de no haberlo hecho, pues no habría cumplido. Y Jesús es fiel a sus promesas. Y dice, segunda razón es porque pensaría que no hay vida después de la muerte, que como comentábamos en algún momento, pues como los animalitos, ¿verdad? Morimos y aquí se acabó todo. Y entonces pensaríamos que la vida se termina con la muerte y no tendría sentido esperar una vida después de esta. Tercera razón es, Jesús habla de la grandeza y felicidad de la otra vida. Pero si no hubiese resucitado, ¿yo qué certeza tendría de saber que hay o no otra vida? Entonces, por estas razones ya vimos que nuestra fe cristológica está centrada o tiene como punto de referencia, eje central de nuestra fe, la resurrección de Cristo. Entonces,
por ahí les hago un comentario. Hay una película por ahí que se llama, ¿cómo se llama? Creo que se llama El otro cuerpo. No, se llama nada más El cuerpo. Bueno, en esa película hablan sobre la posibilidad de que supuestamente en una excavación encuentran los restos y por todo lo que las circunstancias que rodean el hallazgo de esos restos, se implica que son los restos de Jesús, de Cristo. Y entonces ahí hay una serie de controversias que, bueno, ya vienen aparte. Pero a lo que yo voy es que después de haber visto esa película, hablo de mi familia y de unas personas, amistades de la familia, que tuvimos una plática respecto a esto y había alguien que dijo, si yo creo en Dios, a mí no me importaría que aparecieran sus restos. Y entonces, pues es así, un poco así como decir, no, o sea, no podemos nosotros pensar en eso, porque entonces estaríamos como que desvirtuando todo lo que Jesús nos dijo y no seríamos cristianos, ¿verdad? Porque nosotros creemos en la resurrección. Bueno, pues entonces los invito a que vean esta película, que la piensen y que en algún momento pues haya ocasión de pensarlo. Es algo muy interesante. Pero bueno, les voy a leer una pequeña referencia de lo que va a tratar la carta a los Corintios. Dice, el apóstol San Pablo llegó a la ciudad, a la de Corinto, obviamente, aproximadamente al año 50 después de Cristo. Proclamó allí el evangelio durante año y medio aproximadamente y a su partida dejó organizada una floreciente comunidad cristiana, pero muy pronto comenzaron a surgir dificultades internas por la variedad de grupos sociales, por las envidias y las rivalidades. En la carta de San Pablo, dice, Pablo escribió la primera carta a los Corintios muy probablemente desde Éfeso y en la primera mitad del año 56. Su valor histórico es grande por los datos que nos proporciona sobre cómo funcionaban las primeras comunidades cristianas y sobre los proyectos apostólicos de Pablo. Nadie ha puesto en duda la autenticidad paulina de esta carta, que junto con la segunda de Corintios, Gálatas y Filipenses nos proporciona un magnífico punto de referencia para trazar el perfil humano y apostólico de Pablo. Escrita en un estado de ánimo sereno y concentrado, su estilo presenta una gran variedad de tonos que hacen de ella uno de los escritos más valiosos, literalmente hablando del Nuevo Testamento. Atendiendo a los distintos temas que trata, podemos establecer la siguiente división. Esta carta, como hemos visto en cartas anteriores, ¿se acuerdan que siempre hemos visto que la estructura de las cartas de San Pablo nos da primero, antes que nada, el saludo, luego una acción de gracias, después presenta el problema, o sea, del que va a hablar a esa comunidad, luego la explicación, la corrección del problema, luego una despedida, y se termina su carta. Bueno, entonces acá no es la excepción. Aquí va a decir, él va a hablar de la acción de gracias, de las divisiones que hay en la comunidad, los desórdenes que vive la comunidad, ataca los problemas específicos que le han presentado que existen en la comunidad. Entre esos problemas específicos, entre esos problemas concretos, está uno de los más fuertes, que son los problemas que se presentan en las asambleas litúrgicas, que hoy llamamos pues la Eucaristía, ¿verdad? O la Santa Misa, la resurrección de los muertos y finalmente viene la conclusión. Entonces ya vieron que tiene la misma estructura que todas sus cartas, ¿verdad? Luego nos dice, los problemas y las soluciones. Dice, la primera carta a los Corintios no tiene un tema central y dominante, sino diversas situaciones que exigen una respuesta del apóstol. Tras las orientaciones concretas se esconden principios cristianos válidos para todo tiempo. O sea que vamos a ver, a la medida que vayamos desarrollando los temas de la carta, vamos a ver cómo los temas, como hemos visto en cartas anteriores,
no puede pensarse que solamente eran y sirvieron para esa época, para ese tiempo, para esos problemas. Como les comentaba en ocasión anterior, estamos viviendo en estos tiempos, y yo creo que en todos los tiempos se ha vivido lo mismo, los mismos problemas, como decimos, nada más que empacaditos de manera diferente, ¿verdad? Porque el maligno siempre está buscando engañarnos, y como ya tenemos conocido el mal en determinada forma, bueno, nos presenta ese mismo mal ahora en otra forma para engañarnos. Entonces aquí nos dicen, la primera, no trata, dice, sino dice, tras las orientaciones concretas se esconden principios cristianos válidos para todo el tiempo. Pablo afirma que la única sabiduría está en el misterio de la cruz del Señor. O sea que entonces ya en esta carta él nos va a empezar a hacer una diferenciación entre lo que es la sabiduría humana y lo que es la sabiduría divina. Entonces aquí los vamos a ir desarrollando. Dice, ante los valores propios de una sociedad hedonista, donde se confunde libertad con libertinaje y se proclama que todo es lícito, o sea, todo es válido, Pablo recuerda que las cosas no son así, porque el cristiano es una nueva criatura y es un templo de Dios. ¿Qué cosa es el hedonismo? Porque aquí nos dice que era una sociedad hedonista en la que vivían los corintios. Bueno, pues el hedonismo es una doctrina que considera que el placer es el fin primordial del hombre. O sea que hay que darle la satisfacción al cuerpo, es lo principal dentro del hedonismo. Luego lo vamos a ahondar un poquito más, pero aquí en términos generales ese es el hedonismo. Ante los problemas suscitados por la asistencia a banquetes paganos donde se comían carnes sacrificadas a los ídolos, San Pablo pronuncia una magnífica lección de moral práctica sobre el deber de no ser ocasión de pecado para nadie y sobre la primacía absoluta del amor. ¿A qué se refiere? O sea, no está el mal en sí si cuando tú comes la carne sacrificada a los ídolos, sabes que no hay mal en ello, pero eso lo sabes tú, y quienes te miren que la coman puede ser que ellos no lo sepan, no sepan las razones que tú tienes para poder comer la carne de los ídolos, sacrificada a los ídolos, y entonces ellos sí pueden incurrir en pecado. Entonces aquí ya te está tratando de la importancia del ejemplo que tú tienes que dar. Entonces dice, el deber de no ser ocasión de pecado para nadie, dice, de que tu ejemplo no arrastre a otras personas a pecar, y sobre la primacía absoluta del amor, o sea, que tú te sacrifiques a no comer, a no hacer determinadas cosas por amor a los demás, ¿sí? Ante la increíble degeneración a la que había llegado la celebración de las asambleas litúrgicas, Pablo hace una encendida defensa de la fraternidad cristiana como condición previa para celebrar correctamente la Eucaristía, cuya institución rememora detalladamente. ¿A qué se refiere a esto? A que luego les comento más detalladamente. Las asambleas eucarísticas en su momento se consideraba que se reunían, recuerdan que en Hechos ya habíamos visto que las personas se reunían para hacer oración, para hacer una convivencia fraterna, o sea, un compartir los alimentos entre hermanos de apoyo mutuo, y recibir el pan eucarístico y la oración. Bueno, pues entonces aquí resulta que ya todo eso se había ido degenerando. Ahora en esa convivencia que tenía que haber sido una convivencia fraterna, amorosa entre hermanos, pues ya se había convertido en unas comilonas y unas francachelas en donde se desarrollaban pues envidias, a veces la soberbia de yo traigo grandes viandas y tú traes un pan, ¿verdad? Entonces una serie de situaciones que entonces San Pablo se ve obligado a ser muy fuerte, muy tajante en las correcciones y los comentarios que hace al respecto. Finalmente, ante las dudas que algunos corintios manifiestan sobre la resurrección de los muertos, Pablo parte de la resurrección histórica de Jesucristo para afirmar de manera inequívoca la resurrección de los cristianos. Ya se recuerdan que desde la carta a los tesalonicenses,
esa era una de las grandes dudas, la resurrección de los muertos, ¿verdad? Bueno, entre ellos fue lo más fuerte la segunda venida de Cristo y todo, pero ya se hablaba desde entonces de la duda que existía sobre la resurrección de los muertos. En la primera y segunda de Tesalonicenses, luego en Gálatas, volvieron a reincidir en eso, ¿qué iba a pasar? O sea, ¿cómo iban a resucitar? En fin, y así sucesivamente. Entonces, ahorita los corintios, pues no son la excepción, ¿verdad? Aquí vamos a platicar ahorita a lo mejor un poquito para dejar más clara cuál era por qué no todo estaba muy generalizado en cuanto al conocer o al creer la resurrección de los muertos. Bueno, eso fue lo que va a tratar la primera carta a los Corintios. Ahora les voy a hablar de una manera general también en qué es lo que va a tratar la segunda carta a los Corintios. Nuestro libro está tratando de manera general las dos cartas y de manera unidas, por eso es que yo no puedo hacerles la exposición primero de la primera carta y dejando para después la segunda carta, porque aquí en los comentarios, en los ejercicios que vamos a realizar de nuestro tema, vienen unidas las dos cartas. Bueno, proseguimos. En la segunda carta a los Corintios nos dice: en esta carta San Pablo nos presenta la difícil experiencia misionera que el apóstol vivió. O sea que ya nos va a hablar... para abreviar nos dicen que esta carta es una carta que deberían de leer y releer, o deberíamos de leer y releer todos aquellos que son catequistas y misioneros que gustan de proclamar la palabra, que pues pueden ser guías de las demás personas en el conocimiento de la palabra. Entonces dice, esta carta es muy importante para ellos porque nos va a hablar de las tribulaciones, de las frustraciones, de las alegrías, a veces de los fracasos, de todo lo que vive San Pablo en su vida misionera. Dice, su vida fue llena de luces, sombras, éxitos, fracasos, experiencias, abatimientos y todo aquello que los catequistas podemos llegar a vivir. Dice, él tenía incomprensiones, desavenencias, ataques personales, injurias, incluso provocaron entre Pablo y los corintios una serie de intercambios personales y por escrito que la segunda carta a los corintios ha recogido con bastante precisión. Creo que en algún momento, no recuerdo si fue en la carta anterior, yo hacía el comentario de decir, Jesús nunca nos promete que si lo vamos a seguir, Él nos dice por eso, tomen su cruz de cada día y síganme. ¿Por qué? Porque Él no nos está diciendo que quienes lo vamos a seguir, todo se nos va a dar en bandeja de plata, que todo va a ser felicidad y que no vamos a tener problemas de ningún tipo. Por el contrario, hay una parte donde nos dice inclusive Jesús mismo, si yo Cristo, he sido rechazado, he sido ofendido, me crucificaron, ustedes van a seguir la misma experiencia al seguirme. Dice, pero aquí la situación es que todo esto nosotros solos no podríamos sobrellevarlo. Todo lo que podamos sobrellevar va a ser con el amor de Dios, con la compañía de Dios. Dios es quien nos va a sostener en todas estas situaciones difíciles para enfrentarlas con paz, con amor, con todo aquello, con la seguridad, con la esperanza que Dios quiere que nosotros testimoniemos ante nuestros hermanos, ¿sí? Bueno, entonces aquí nos sigue diciendo, esta carta, dice, es una advertencia y exhortación, es una recriminación, defensa y desahogo, de alegría y reconciliación, y todo ello para tratar de mantener centrada en Cristo a una comunidad. Vean él todo lo que tiene que hacer para mantener a esa comunidad. Piensan que se trata, dice, algunos piensan que se trata más bien de varias cartas enviadas por San Pablo en distintos momentos a la comunidad de Corinto, pero que más tarde un escritor las unió todas, las organizó, las unió y de ahí sacamos solamente una segunda carta. Dice,
Pero la carta nos es transmitida como un escrito unitario y así considerado se puede dividir de la siguiente manera. Viene saludo y acción de gracias. Luego nos va a hablar del ministerio apostólico. Luego va a hablar, nuevamente hace hincapié en que debemos de ser generosos y caritativos para con aquellas comunidades que están necesitadas. En este caso, él está pidiendo la ayuda para las comunidades de Judea, porque están pasando por crisis económicas muy fuertes. La autodefensa de Pablo, o sea, como habían tratado de desvirtuar el ministerio de Pablo se tiene que defender, entonces él se hace una defensa tanto de sí mismo, pero más que nada de la fe, porque toda su defensa se está centrada y sustentada por la fe en Cristo Jesús. Finalmente viene la conclusión y la despedida como nosotros la conocemos, ¿sí? Luego dice, el ministerio apostólico es la clave teológica de esta carta. Hay que profundizar en el alcance y sentido del ministerio apostólico con sus grandezas y sus miserias, su esplendor y su peso, sus riesgos y sus compensaciones. Debemos llevar, dice, ¿se acuerdan que en la Biblia hay una expresión que dice, llevamos este tesoro en vasijas de barro? ¿Cuál es el tesoro? El Espíritu de Dios. ¿Cuáles son las vasijas de barro? Nosotros que estamos, somos de barro porque estamos inmersos en el pecado con mucha frecuencia, ¿sí? Entonces dice, en estas palabras se evoca por una parte la limitación humana del testigo y por otra la grandeza del mensaje que se comunica. O sea, es lo que les acabo de explicar, es nosotros como seres humanos con toda nuestra miseria somos las vasijas de barro. ¿Cuál es la grandeza? El mensaje de Dios, el mensaje que nosotros vamos a comunicar. Y entonces San Pablo dice, yo reconozco que llevo un gran tesoro en esta vasija de barro, ¿sí? Bueno, pues entonces esas son las generalidades que vamos a ver en la carta 1 y 2 a los Corintios. Luego yo les voy a hacer una introducción en donde vamos a ver cómo eran las comunidades de Corintio, porque si no, a veces cuando nosotros no nos ponemos en el contexto, o sea, como decimos, no nos ponemos en los zapatos de los corintios, pues no vamos a entender realmente cómo es que se enfrentaban cómo es que cayeron en estos errores, ¿por qué San Pablo se ve obligado a escribir esta carta y a defender estas situaciones? O a lo mejor también podemos irnos al hecho de decir, caramba, ¿cómo es posible que ellos con todo lo que habían vivido, que estaban escuchando de los apóstoles de manera tan directa y tan cercana y que cayeran en dudas, en desconfianzas, pues ahora sí, como decía, en traición a la palabra? Dice, pues es que ahorita nosotros lo podemos ver de esa manera así muy sencilla, pero si nosotros vamos a ver el contexto en el que ellos estaban viviendo y van a ver cómo ahora vamos a ver que nosotros estamos haciendo exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces vamos a ver. Dice, ¿qué debe de pensar un cristiano de la lucha de clases? A ver, por ejemplo, dice, nosotros podríamos decir, ¿cómo es posible que ellos cayeran en estas cosas? Pues es que entonces en esa época eran muy poquitas, o sea, en Corinto, es un lugar que está cerca de un puerto en donde ya sabemos que en los puertos convergía gente de todos los lugares. Entonces dice, ¿qué clase de gente llegaba? Llegaba gente de todo, con un mundo de ideas diversas, con razas diferentes, con mentalidades diferentes, fe, o sea, una fe en diversos dioses. Y entonces vamos a ir mirando todo esto. Dice, ¿puede un creyente ser objetor de conciencia? ¿Qué es un objetor de conciencia? Pues es aquella persona que desconoce el cumplir, o sea, que aunque las conoce, hace como si no las conociera. Se niega a acatar algunas órdenes o leyes o bien a realizar actos o servicios invocando motivos éticos o religiosos. Vamos a ver, por ejemplo, los judíos, en la época en que los romanos están dominando a Judea, ¿qué es lo que pasaba? Que ellos se niegan a trabajar el día sábado.
podríamos decir que eran objetores de conciencia. ¿Por qué? Porque para ellos, ellos aducían al hecho de que su fe no se lo permitía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios descansó el sexto día. En el Antiguo Testamento, Dios Padre había descansado el sexto día después de la creación. Entonces los judíos decían, nosotros podemos trabajar toda la semana, pero el día sábado es el Sabbat y ese día no nos movemos. De ahí las controversias que surgen después cuando llega Jesús por algunas de estas situaciones, pero digamos el punto central era eso, el descanso del día sábado. Bueno, pues estas personas podría considerarse que eran objetores de conciencia, que aunque los romanos dijeran se debe de trabajar toda la semana, pues ellos decían el sábado no. Y por ejemplo también los romanos les permiten a los judíos, los liberan de lo que era el servicio militar, por así decirlo. ¿Por qué? Pues porque los judíos no podían servir los días sábados. Imagínense si hubiera habido una batalla programada para el día sábado, y pues si eran judíos, los judíos no iban a batallar ese día porque ese día había que dedicarlo al Señor, ¿verdad? Entonces, por una serie de circunstancias, los romanos habían sido accesibles a cierta normativa que tenían negociada con el Sanedrín. Tú me vas a pagar esto, tú me vas a conceder aquello, a cambio de eso yo te voy a permitir que tú no trabajes los sábados, que tú no hagas el servicio militar, una serie de situaciones. Bueno, entonces ya vamos mirando que es un objetor de conciencia, ¿verdad? Dice, ¿en qué medida le es lícito compartir las nuevas ideas sobre la vida sexual? O sea, por ejemplo, dices, en nuestra actualidad estamos peleándonos con estas situaciones de la famosa ley de equidad de género, de libertad sexual y una bola de situaciones allí. Y en ese momento, por ejemplo, para ellos también estaban viviendo en un mundo en donde la libertad sexual era tremenda, ¿no? Entonces ellos decían, ¿cómo puedo yo cortar de tajo con todas estas? No puedo ser un poquito flexible con algunas, no con todas, pero con algunas puedo ser flexible, ¿verdad? Entonces, todo esto es lo que va a ir aclarando San Pablo. Dice, ha de ser la autoridad la que decida en situaciones cuando son problemas o conflictos que se suscitan por cuestiones espirituales. Es lícito que yo vaya ante la autoridad, y eran autoridades paganas, ante quienes yo vaya a dirimir estos conflictos. Bueno, pues esto es algo bastante complicado, ¿verdad? Porque podría decirse, ¿se recuerdan cuando a Jesús le dicen, es lícito pagar los impuestos? Y él dice, a ver, denme una monedita, ¿no? Y entonces les dice, ¿de quién es la imagen que está aquí? Del César. Entonces denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿A qué se estaba refiriendo? Dice, al César denle las cuestiones materiales, a Dios denle las cuestiones espirituales. Al César páguenle lo que sea, pero su espíritu, su alma, esa es la que le pertenece a Dios, ¿sí? Bueno, pues entonces aquí es algo similar, ¿sí? No vamos a ir ante la autoridad, a una autoridad pagana, a dirimir situaciones que son de tipo espiritual y de tipo religioso con una religión que ellos ni siquiera practican, ¿verdad? Entonces, o no conocen. Muchas veces no solamente no la practicaban, no la conocían, no la entendían. Entonces, pues ya creo que aquí queda como que vamos mirando cuáles eran los problemas. Luego al final dice, pocas veces se puede dar una respuesta clara a todos estos problemas. Por lo tanto, es conveniente meditar largamente las cosas a la luz del Evangelio. O sea, aquí no te puedo dar una respuesta tajante de decir sí hazlo o no lo hagas. No. Aquí tiene que haber una cuestión de meditación en donde tú vas a hallar una respuesta personal, espiritual, según tu relación con Dios. Luego dice aquí, las respuestas deberán ser muy cuidadosas, siempre cuidando que una decisión inmediata no lleve a los cristianos a descuidar sus responsabilidades. ¿Por qué no es conveniente dar una respuesta así como que muy rápida y muy tajante? Porque muchas veces tú puedes dar una respuesta que haga que, como decimos, que de ahí se agarre el católico
para hacer a un lado sus responsabilidades, ¿sí? Entonces, fíjense que, por ejemplo, aquí yo podría poner un ejemplo, pero sí vivito que tenemos ahorita en la actualidad con esta pandemia. Por ejemplo, la iglesia ya nos dio un permiso, se externó el hecho de que estábamos eximidos, sin caer en pecado, de no acudir a la Santa Misa los días domingos. Primero, porque la mayoría de los templos están cerrados. Y luego, pues porque por la enfermedad, pues había situaciones que por seguridad y salud no se pueden acudir. Entonces nos dice la iglesia, no incurres en pecado si no vas a misa, si no acudes a la Eucaristía dominical. Pero aquí ya entra una cuestión de conciencia, ¿verdad? Pero te avisan, pero hay transmisiones de la celebración eucarística en los medios, en las redes, ¿sí? Y entonces, si tú verdaderamente quieres estar cerca de Dios, en comunión con Dios, puedes escuchar esas misas y tienen toda la validez de una Eucaristía presencial, ¿sí? Entonces, pero nosotros como buenos católicos a veces, como nos dice acá, que nada más estamos esperando que nos den como que nos abran un poquito la puerta y nos queremos colar y agarrarnos de algo, de cualquier palabra, de cualquier expresión, para esgrimir el ya no caer, el ya no cumplir con nuestras responsabilidades. Entonces la mayoría dicen, pues ya me autorizaron, no incurro en pecado mortal. Entonces, no voy a la misa, al templo, porque no están los templos abiertos. Y aunque estén abiertos, tengo la autorización de no ir por mi salud, por mi edad, por la razón que sea. Si no estoy obligado a ir. Pero tampoco escucho la misa en los medios. No busco seguir manteniendo esa comunión y esa relación con Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? A eso es a lo que se está refiriendo acá. Dice, cuidado, antes de que yo dé una respuesta a las dudas, tengo que meditarlas mucho, porque puede ser que sin darme cuenta yo les dé una respuesta de la cual ellos se puedan agarrar al rato para evadir sus responsabilidades. Luego nos dice, Pablo escribe esta carta por el año 56 durante su tercer viaje apostólico, cuando la iglesia de Corinto tiene como 6 años de existencia. O sea que era una comunidad jovencita, ¿verdad? Tenía 6 años de fundada y ya se enfrenta a todos estos conflictos. Dice, Corinto es una ciudad cosmopolita. ¿Qué quiere decir que es cosmopolita? Que está invadida de ideas, costumbres y culturas de otros muchos países. No tiene una tradición ni una cultura propia sobre la cual se pueda aferrar, sino que ha tomado un poquito de los griegos, un poquito de los orientales, un poquito de los musulmanes, un poquito de los judíos, así de todos los que llegaban allí, ¿sí? Entonces dice, por estar en un pueblo, dice, no tienen una tradición ni cultura propia, por estar en un puerto de aproximadamente 500,000 de habitantes, o sea que los habitantes de Corinto en sí son muy poquitos. Hay una población mucho mayor, pero no son gentes de allí, sino son gentes que vienen de paso, que llegan, conviven una temporada y se vuelven a ir, ¿verdad? Y entonces se van, pero dejan sus ideas, dejan su manera de pensar, sus costumbres, una serie de situaciones que lleva a poner en duda a los corintios su fe. Dice, tiene un templo, fíjense para colmo, dice, tiene un templo dedicado al culto de Afrodita, en donde se practica la prostitución sagrada. ¿Por qué? Porque el templo de Afrodita tenía, dicen ellos, tenía vestales, tenía vírgenes vestales, que eran como sus sacerdotisas,
Pero había también un grupo de mujeres que servían en el templo y decían ellos la prostitución sagrada, o sea que podían ir las personas y mediante a ofrecer un sacrificio y mediante ese sacrificio podían acceder al servicio sexual de esas mujeres y se consideraba eso pues una prostitución sagrada porque finalmente eran prostitutas, solamente que se les decía sagradas porque era por servicio a la diosa Afrodita, que era la diosa del amor. Dice, es famosa por sus costumbres licenciosas. ¿Cuáles son las costumbres licenciosas? Las costumbres desenfrenadas, las costumbres que no tienen moral, dice, las desenfrenadas, contrarias a la decencia, al pudor y a la moral, que eran costumbres muy obscenas, para resumir. Dice, hay unos cuantos ricos y la mayoría viven en la miseria. O sea que los ricos eran un grupito chiquito y los pobres eran la gran mayoría. Dice, diversas escuelas filosóficas se disputan a los seguidores. O sea que ya había ahí desde entonces lo que ahora conocemos como la metafísica, esas cosas del yin yang, vamos, una bola de situaciones, ¿no? El interior, una situación, escuelas filosóficas que se disputan los adeptos a los cultos esotéricos. ¿Cuáles son los cultos esotéricos? Los cultos secretos, los cultos a los que nada más tenían acceso unos cuantos, unos poquitos, y que a los que no estaban iniciados no los entendían. Pero los podían confundir porque ellos nada más de lo que vieran en los demás, ellos podían tomar lo que mal entendían y se iban por esas doctrinas, ¿sí? Dice, debido a que son pocos los sabios, el conocimiento debía ser conocido por muy pocos, incomprensible o de difícil interpretación para los no iniciados. Estos cultos venían de Oriente. Como les estoy diciendo, convergían gente de Asia, gente, pues lo que ahora conocemos como chinos, japoneses y etcétera, ¿sí? Entonces todas estas personas traían esas ideas, esas doctrinas y pues ellos se podían ir, pero ya dejaban sembrada lo poco que entendían los demás. Entonces, imagínense que nosotros estamos viviendo un tiempo similar. ¿Por qué? Pues porque ahora a través de las redes, así como nos pueden servir, como hace rato decía yo, si tú quieres, para cultivarte, para conocer más tu fe, para acercarte al sacramento de la Eucaristía, aunque de manera espiritual, no sacramental, pero puedes hacerlo, te mantienes unido. Entonces dice, ¿por qué estamos viviendo la misma situación? Estamos llenos de ideas porque ahora hay tanto, a través de las redes nos bombardean con una bola de ideas, de cosas que a veces sin tener una educación muy precisa y muy clara de nuestra fe, caemos en otras prácticas, ¿sí? Dice, por lo anterior, Pablo se ve obligado a hablar a empezar a hablar de lo que es la sabiduría humana y la sabiduría divina. Dice, por otro lado, pensemos que los cristianos son en su mayoría gente vulgar, pobre, incluso esclavos. Son por tanto pocos los creyentes de las clases altas, porque veían con desdén una doctrina carente de prestigio. Ellos se quedaban asombrados. ¿Cómo podemos nosotros creer y rendirle culto a un crucificado? O sea, para ellos recordemos que la crucifixión era considerada como uno de los castigos para la gente más mala y más corriente, humilde, sin prestigio, sin nada, ¿no? Entonces por eso ellos dicen, y ese va a ser mi Dios, y yo tengo que seguir las enseñanzas de alguien que finalmente fue crucificado. Para nada, ¿sí? Entonces se enfrentan muchas situaciones ahí. Dice, en tales condiciones es muy difícil ser cristiano. Pues yo creo que no solamente es difícil ser cristiano en ese entonces, también en nuestros tiempos, sobre todo si no cultivamos la oración y los dones del Espíritu Santo que recibimos, no los hacemos crecer.
para nosotros vamos a estar en una situación similar a la de los corintios, ¿verdad? Qué difícil es ser cristiano en estos tiempos, en donde estamos bombardeados por muchas ideas, aún la ley nos pone en contra de nuestra propia fe, ¿verdad? Estoy hablando la ley del mundo, ¿eh? Por eso es importante que aquí San Pablo ya está separando lo que es la ley de Dios y la ley del hombre, ¿sí? Y dice, es difícil ser cristiano, y de quienes lo son, muchos tienen solamente una fe de barniz, o sea, así como que le decimos, le rascamos un poquito con la uña y enseñan el cobre, ¿verdad? Se les acabó la fe. Dice, su mentalidad es más pagana que cristiana y son presa fácil de las ideas del momento. Por ello, aunque ellos conocen la fe, no la tienen muy acendrada y además no viven de acuerdo a la fe que dicen profesar. Dice, por ello, aunque su fe es real, el evangelio no influye prácticamente en nada en su vida cotidiana. Por todo esto, San Pablo considera la necesidad de corregir abusos, rectificar errores, aclarar ideas superficiales, en una palabra, sostener a los débiles. San Pablo habla de manera general de las relaciones entre los cristianos y paganos y surge la siguiente pregunta. ¿Pueden los tribunales paganos dirimir diferencias en cuestiones espirituales? Pues como decíamos, lo que es del espíritu, a Dios. Lo que es del mundo, a los tribunales, ¿sí? San Pablo trata el tema de la fornicación y la libertad cristiana, de la virginidad, de la carne sacrificada a los ídolos, en donde analiza el ejemplo a los demás. O sea, como dice, bueno, te voy a dar una razón, te voy a explicar por qué no es malo comer a la carne a los ídolos. Puedes comerla, pero esto es porque tú ya lo sabes y me vas a entender, pero si tú vas a ser el ejemplo de que otras personas que no van a entender esto muy bien, que no conocen la explicación, te ven que vas y comes carne de los ídolos, ellos pueden comer carne de los ídolos y caer en pecado. Entonces tu ejemplo es importante. Entonces dicen, no hagas caer en pecado a los demás. Al contrario, sacrifícate por amor a ellos, que aunque puedas tú comer la carne de los ídolos, si vas a dar mal testimonio, mejor no lo hagas. Dice finalmente, para San Pablo el don perfecto es el amor y la verdad de la resurrección de Jesús está en la fe. En resumen, es ver cómo Pablo da respuesta a todos estos problemas con la luz de los principios fundamentales de la fe y basado en Cristo Señor, en la palabra de Cristo Señor, Cristo Jesús. Bueno, pues ya vieron que esto es en general la primera carta a los Corintios, que es la que vamos a analizar y va a estar, pero buenísima, porque vamos a ir mirando que estamos enfrentando exactamente los mismos problemas que vivieron en su momento los Corintios, nada más que, como les decía, con paquetitos y con envases diferentes, ¿sí? En la segunda carta a los Corintios nos dice que el cristiano está comprometido con una actividad que el cristiano que esté comprometido con una actividad de la iglesia debe de saber, debe de conocer todo aquello a lo que se va a enfrentar, y para esto San Pablo nos platica de todas sus experiencias, de sus vivencias como misionero. Dice, él nos muestra la necesidad de confiar sus sentimientos de alegría al ver crecer su obra, de desánimo, de tristeza o de preocupaciones y abatimiento ante las dificultades que tiene que afrontar. Se dará cuenta que San Pablo, igual que San Pablo, de que, o sea, nos está diciendo que esta carta está dirigida específicamente a los catequistas y misioneros, y que entonces si tú eres dedicado a esta labor, pues esta carta te va a iluminar mucho, porque vas a ver que San Pablo vivió como misionero situaciones que seguramente tú vas a vivir también. Y entonces por eso aquí dice, el catequista se dará cuenta, igual que San Pablo, de que un ministerio es física y moralmente agotador, pero al mismo tiempo una fuente de inmenso júbilo y de grandes satisfacciones.
En esta carta, San Pablo da testimonio de su fe trinitaria. Pablo reconoce que todo su ministerio está iluminado por la Pascua de Jesús. Asimismo, ve su propia vida como un misterio de muerte y resurrección. La primera carta a los Corintios es una carta que tiene, me parece que 20 y tantos capítulos. Ahorita les digo cuántas tiene. Carta a los Corintios, aquí está. La primera carta a los Corintios tiene 16 capítulos y la segunda carta a los Corintios tiene 13 capítulos. Entonces, pues miren, yo creo que acá ya vimos, ahorita con esto que yo les platiqué, ya prácticamente ya tienen así como que un esbozo general de lo que es, de lo que van a ser la carta primera y segunda a los Corintios y lo que va a ser la explicación de nuestro tema. Bueno, pues entonces aquí vamos a dejar esto para la próxima clase, porque ya tenemos 45 minutos y pues no quiero tampoco excederme de tanto tiempo, ¿verdad? Entonces, para la próxima clase ya vamos a contestar la actividad que está en la página 84 de su libro, en el punto 3, donde nos está pidiendo que formemos 4 equipos. Como no tenemos la oportunidad, me da pena, pero tienen que leer ustedes, como ustedes solos, los 4 capítulos, ¿sí? No es gran cosa y tenemos toda una semana para leerla, ¿sí? Y ya sobre esto vamos a, yo les voy a dar una explicación porque ya vamos a ir mirando al detalle las citas de la carta a los Corintios. Aquí nos va a ver, si ustedes se fijan, el equipo 1 y 2 va a analizar la primera carta a los Corintios y el equipo 3 y 4 va a analizar la segunda carta a los Corintios. Entonces, ven que les decía que por esta razón yo tengo que ver las 2 cartas, ahí como que emparejando las 2, sin que pueda yo separar una y otra. Con estas me van a contestar esta actividad y ya luego me van a contestar el cuestionario que está en la página 87 en el punto 5 que dice afirmación del conocimiento. Y van a ver que con la próxima clase y con todo esto que ya les platiqué, vamos a tener terminada la primera y la segunda carta a los Corintios. Bueno, pues nuevamente, como ustedes ven, estoy dando la clase o aquí participándoles esta clase desde un escenario diferente, pero creo que aquí tengo un poquito de menos dificultades con la luz. Ahorita lo que estoy buscando es empezar a grabar un poquito tarde para que no me dé tanto el reflejo del ventanal, porque si no es una luz que ven que queda, que casi no se puede ver, ¿verdad? Bueno, pues entonces nos despedimos con una oración a la Virgen Santísima. Aquí, como ustedes pueden ver, tengo el altar prácticamente a mis espaldas y entonces nos ponemos en oración. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues yendo de ti amparado mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Un comentario nada más para las personas, o sea, recordemos que para nosotros los católicos las imágenes son como una fotografía que nos hace rememorar, recordar algunos aspectos de la vida de los santos, de la vida de Cristo, de la vida de Dios, no que ellos ya no vivan, ¿verdad? Pero de lo que ellos vivieron de lo que Cristo Jesús vivió entre los hombres, ¿verdad? Y que nos trajo de nuestro Padre Dios como enseñanza y diferentes advocaciones de Cristo Jesús, así como también de la Virgen Santísima, sus grandes amigos que son los santos, y por esa razón tenemos imágenes. No es que, como nos dicen los hermanos separados, seamos idólatras, porque sabemos que si una imagen de esta se nos rompe, pues a Cristo no le pasó nada, a María no le pasó nada, a Dios no le sucede nada si se rompe una imagen, ¿verdad? Porque solamente son
algo que me sirve para que yo, que soy un ser humano y que necesito ser visual, o sea, que soy en general visual, necesito ver para recordar, para reflexionar y pensar, ¿sí? Bueno, pues entonces que tengan una excelente semana y aquí nos estaremos mirando la semana próxima. Que Dios nos acompañe a todos.